Continuamos analizando la situación en el Vaticano luego de la muerte del Papa Francisco y lo que viene ahora. Hay vientos de cónclave tras el fallecimiento y para analizar este tema, el futuro Papa, está con nosotros dos periodistas expertos en temas del Vaticano, Camilo Chaparro y Exeomo Cetina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo va? Bien, muy agradecidos por esta invitación de Pulso. Muchas gracias y vamos a tratar aquí como de desentrañar un poco en qué consiste todo este cónclave que apenas se está iniciando. Ahora con la muerte del Papa Francisco, ¿cómo queda la Iglesia Católica y cuáles son esos retos para el próximo Papa, independientemente del que sea elegido en el cónclave? No, digamos, el reto lo deben definir una vez pasa el sepelio y entramos en la etapa de los consejos generales. Los consejos generales es la reunión de todos los cardenales electores y no electores para mirar el estado de la Iglesia y el estado del mundo. Ahí van a perfilar el Papa que necesita el mundo y el Papa que necesita la Iglesia. Ese es en la práctica, en la logística, lo que está pasando. Ya encerrados en el cónclave es otro universo. El reto, no sé cómo, pero tengo la sensación que un poco va a ser el continuismo, va a ser el gran lema de este cónclave. Digamos que el Vaticano es política. Digamos que el Vaticano tiene un jerarca que es a la vez de jefe de Estado, es el patriarca de la fe. Digamos que en estos días de congregación, de asambleas, lo que se está viviendo es una reorganización o encuentros de visiones en torno a la política del Vaticano como Estado también. Ahí se confrontan, y creo que Camilo me puede corregir, dos fuerzas claves, y es el Vaticano como Estado y también la Iglesia como rectora de esa fe que tiene 1.600 millones de almas que lo siguen. Entonces, digamos que conciliar una figura papable o un papa para esos dos aspectos es el reto y lo que implicaría todo lo que se está moviendo en los pasillos del Vaticano que comienzan con estas asambleas previas al cónclave. ¿Qué estaría buscando justamente la Iglesia Católica ahorita? Porque pues lo hablábamos también con Camilo Chaparro el otro día, cerca del 80% del colegio cardenalicio es conformado por cardenales que fueron electos opuestos por el Papa Francisco y que siguen esa misma dogma, pero ¿podría ser elegido uno de estos o la Iglesia podría estar buscando también otro tipo de Papa, también teniendo en cuenta pues esas estrategias políticas y que ahora el mundo se ha girado un poco más a lo autoritario, a la derecha o ultraderecha en algunas regiones? La idea ahí, Exeomo, la Iglesia siempre elige, el cónclave elige siempre al Papa que necesita la Iglesia y necesita el mundo. En su momento eligieron a Juan Pablo II para tratar de acabar con la cortina de hierro y lo logró. Digamos, hay una coyuntura geopolítica de que estaba Gorbachov en Rusia y en la Casa Blanca un presidente católico como Ronald Reagan. Y ese era el propósito, influir sobre la cortina de hierro. Hoy día, en un mundo con todos los problemas que tiene con los inmigrantes, la mayor cantidad de pobres y un mundo sin mucha esperanza, el cónclave sobre esas necesidades analiza qué clase de papa tiene. Y creo, por lo que usted acaba de decir, que cuando el Papa Francisco eligió a 4 de cada 5 cardenales, es decir, de los 137, 110 los nombró él, es claro que hay un continuismo. Pero la gran pregunta que ahora discutíamos aquí en privado con Exeomo es el ala ultraconservadora que existe, que ha existido históricamente, que perdió en el último conclave cuando llegó a Francisco, ¿ha desaparecido? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan poderoso va a ser su influencia en esto? Ese es el pulso que se viene. Y lo que esbozaba ahora Exeomo
hay un pulso político, son seres humanos, es una elección y allí la política está presente. Sí, yo creo que siguiendo la idea de lo que se plantea acá sobre si los 12 años de papado, le fueron suficientes al Papa Francisco para debilitar esta tendencia ultraconservadora en el Vaticano, hay que agregarle además el giro que está tomando la geopolítica hoy a nivel mundial. Sabemos que la Iglesia es universalista, claro que sí, y sabemos que la política, antes de que subiera Trump por lo menos, era una política que pretendía este universalismo en términos económicos y políticos también. Pero ¿qué pasa? Eso cambió a partir del 20 de enero con la subida de Trump. ¿Por qué? Porque se plantea esta guerra arancelaria que todos conocemos y que ha demostrado que la tendencia mundial es recogerse, los países recogerse en la autarquía o en el nacionalismo para proteger sus mercados. Esto no deja por fuera a la Iglesia. Esto, por supuesto, tiene que incluir la Iglesia como Estado y también como un referente de fe que tiene 1.600 de creyentes en todos estos países que hoy están teniendo una guerra arancelaria que ha, digamos, promovido los Estados Unidos. Entonces, frente a países que quieren cerrarse, quieren ser más nacionalistas, está una iglesia universalista que quiere expandirse, que evidentemente está en una crisis de feligresía, que quiere expandirse precisamente por eso. Ahí hay dos fuerzas, el universalismo de la iglesia, que defenderían incluso también los ultraconservadores del Vaticano frente a esa autarquía que plantea una nueva economía global. Además de eso, no sé si también añadirle que hay reformas o posturas también eclesiásticas y también políticas del Papa Francisco que dentro de los cardenales y de la Iglesia o dentro de los más conservadores como que no gustaban y eran de unos cambios muy fuertes, quizá. No sé sí, digamos, dentro de la Iglesia el Papa no la tuvo fácil. O sea, tuvo una oposición fuerte, radical. Él tuvo que incluso acudir a la excomunión para sacar a un cardenal que fue fuerte opositor a él, y a otros los castigó quitándoles algunos privilegios. Desde luego, pero la gran pregunta, insisto en ella, es esa ala ultraconservadora hoy, después de soportar 12 años de este pontificado, ¿qué tan fuerte es? De los 110 cardenales que nombró Francisco, ¿cuántos son lobos vestidos de oveja que ahora en el cónclave se quitan el disfraz de oveja y se ponen en el papel de lobo? Eso va a ser muy importante la elección, porque va a mostrar quién maneja la fuerza, la supremacía dentro del Vaticano, hacia dónde van. Solo ahora, cuando se cuenten los votos de este cónclave, se sabrá si aún existe o falleció también el ala ultraconservadora y qué tanta fuerza tuvo lo que llamamos el ala progresista. Y usted tiene razón, este Papa no fue en sus decisiones, la curia no lo acompañó en unanimidad, tuvo muchos adversarios, fue un camino muy difícil. Y hay un libro que aquí tiene Xeomo, que es una rareza en los papas, que es su biografía, su autobiografía, donde él en una parte cuenta que no ha sido fácil vencer la tradición de los ultraconservadores. Ahora, yo creo que analizando lo que dice Camilo y remontándonos un poco cómo fue, digamos, esa ocasión en que Benedicto XVI le abre la puerta al primer papa latinoamericano como fue Francisco, si existe un Benedicto XVI en la figura de Pietro Parolin, que es una persona, ha sido, digamos, un cardenal de confianza del Papa Francisco, si él encarna esa fuerza que alguna vez tuvo Benedicto, que le abrió la puerta a Francisco, si Parolin tiene esa fuerza para abrirle la puerta a quien, de acuerdo a la política de Francisco, convenga abrírsela a un cardenal, por ejemplo, progresista, como puede ser el cardenal filipino, eso u otro cardenal de la misma línea progresista de Francisco.
¿Tiene Parolín esa fuerza que tuvo Benedicto en su momento? Eso es lo que está por verse. Justamente de Parolín iba a preguntar por lo que hablaba Cetina hace un momento, era el tema también geopolítico, ¿no? Pietro Parolin, un italiano, tengo por acá 70 años, el secretario de Estado de Francisco, y por las tendencias políticas actuales, pues él es moderador, es más negociador, es muy factible también que sea elegido papa, ¿no? Yo creo que el juego de comenzar a perfilar posibles candidatos, la mejor manera de tratar de acertar es en una práctica, en un ejercicio de descarte. Y les propongo el siguiente ejercicio de descarte. Es este conclave va a ser el más universal de la historia. Van a estar representados casi 65 países, 137 cardenales, repito, 110 elegidos por Francisco, la mayoría de ellos de la periferia mundial, de los países más lejanos a Europa, de los países más pobres van a estar representados. Esto es inédito en cuanto a la universalidad en la historia de la Iglesia, de tantos países, tantos cardenales del tercer mundo, de la periferia. Entonces, Latinoamérica. Latinoamérica tendría una opción después de tener un papa argentino 12 años. ¿No sería un mal mensaje escoger otro latinoamericano? ¿Qué tiene a favor Latinoamérica? Que tiene los dos grandes motores. La Iglesia tiene tres grandes motores de la fe, como tres grandes: Brasil, México y Filipinas. Entonces, Latinoamérica podría decir, perdón, México y Brasil son los motores de la fe. Entonces, pero tiene en contra que repetir papa latinoamericano difícil. Un papa estadounidense, complicado. En el conclave pasado se les preguntó a los cardenales de Estados Unidos si ellos veían la posibilidad de tenían dos opciones. Una buena era Timothy Dolan, el de Nueva York. Y alguno de ellos en una rueda de prensa dijo, el problema de que elijan un papa de Estados Unidos es que el mundo va a creer que lo impuso la CIA y al otro día se va a tener el reto de abrir un McDonald's en el Vaticano. Entonces, un papa estadounidense con Donald Trump, complicado. Tercer aspecto, un papa europeo italiano corren un riesgo, que el riesgo es el siguiente: es el poder, una vez en manos de los italianos, les da para 500 años de pontificados italianos. Un papa no europeo, Europa ha perdido la capacidad de crecer en cantidad de fieles, en cantidad de sacerdotes y en cantidad de monjas. Un papa africano y llegar a la leyenda del papa negro, complicado. Y tercera opción, un papa asiático, como lo menciona ahora Exeomo con Tagle, es una gran posibilidad. ¿Por qué? Porque la Iglesia en georreligión mira a Asia. Asia es el gran fervor por explotar, redescubrir y de alguna manera conquistar. Entonces Tagle sería el ideal. Es más, en mi concepto, Tagle entra como el gran favorito. Si Tagle no es papa, es una gran derrota para el cardenal filipino. Sí, en esto yo quiero seguir analizando un poco la geopolítica. El mundo que planteaba Francisco, por ejemplo, frente al tema de los refugiados, ese mundo se está cayendo en Europa. Cada vez más, Verbigracia Alemania, Verbigracia Italia, con Giorgia Meloni, cada vez más estos países se están cerrando a esa inmigración. Digamos que se está imponiendo una visión de mundo muy tribalista frente al universalismo. Se está imponiendo una visión de mundo que cierra cada vez las puertas a la inmigración. Pero la inmigración es un símbolo. Sabemos que es una crisis global, pero es un símbolo en el sentido de que con la inmigración se pueden hacer otras lecturas que están más por la doctrina o por la ideología ultraconservadora que por la ideología progresista. Y el Vaticano, yo repito, no está exento de esta geopolítica. Pero yo quería compartir con ustedes, las redes se están moviendo ahora
presentando digamos, los papables. Los papables. Hablan, por ejemplo, por supuesto, tú lo has dicho, del cardenal Pietro Parolin, pero también hablan de un cardenal que se llama Peter Erdo. Pero vayámonos muy rápido, si nos permites. El primero, Parolin dicen que no era totalmente fiel al Papa y que representa un ala de alguna manera conservadora. Entonces, sería un punto en contra de los progresistas. Está el cardenal Peter Erdo, que es de Hungría. Conservador. Sí, conservador, fundamental en la elección de Francisco, un papa de línea progresista importante del centro de Europa. Ok, está el cardenal también Antonio Tagle, de Filipinas. Que tiene exeomo y televidentes de pulso, otra cualidad. Es filipino. Filipinas es el tercer motor de la fe católica en el mundo, después de México y Brasil. Son 110 millones de fieles fervientes católicos. Tagle tiene raíces muy fuertes en China e India, y sería la respuesta a esa conquista georreligiosa que el Vaticano quiere de Asia. Entonces, él es el gran favorito. Y que no se desprende, por supuesto, de las nuevas alianzas de mercados que hay en Asia tampoco. Acuérdense que los países que en Asia estaban distanciados producto de toda esta guerra arancelaria se están uniendo. Entonces allí también se une también la fe. Ahí agregaría quizá también, y ustedes me corregirán, la edad también le favorece, 67 años. Sí, un papá joven en medio de los cardenales, ¿no? Pero parece que no le favorecería, sería algo en contra. Sí, es que hay una cosa que no hay que olvidar. Todo cardenal sueña con ser papa. En el corazón y en la cabeza de todo cardenal, su sueño es estar en una elección, en un conclave, y tener la posibilidad de ser papa. Entonces, cuando se elige un papa joven, que en términos del Vaticano es por debajo de los 70 años, implica que puede quemar una gran generación de cardenales. A Juan Pablo II lo eligieron a los 55, el atleta de Dios. Su pontificado de 26 años fue calificado como un papa eterno. Entonces hay que también mirar qué lectura hacen ellos de la edad. Francisco y Ratzinger fueron papas de transición. Se dicen, después de un pontificado gordo, de muchos años, hay que escoger un pontificado flaco, de pocos años. Entonces ese también es un factor, como usted lo ha tocado, el de la edad. ¿A qué le quieren apostar? Quieren apostar a un papa de larga duración que va en contra del sueño de muchos cardenales de ser papa, o van por un papa de transición, lo cual estarían pensando en un papa por encima de los 70 años. Y aquí tenemos uno mucho más progresista que el cardenal filipino, y este es italiano, Matteo Zuppi, que es mucho más liberal que Tagle. Sí, es liberal, pero vuelvo y le digo, la gran pregunta es darles el poder o sea, lo más corroído que tuvo el Vaticano en muchos años fue la Curia Vaticana Italiana. Con ello surgió el Banco de Dios, que era el banco refugio de los corruptos, traficantes de armas, mercenarios, mafia italiana, todo. Y darles el poder, volverles el poder, es exponerse a tener 500 años de papas italianos, de cosecha. Papa Made in Italia es un riesgo. Pero Zuppi tiene todas las cualidades para ser papa. Aquí hay uno que criticó las reformas del Papa Francisco y que también es papable, y es el cardenal Raymond Leo Burke. Él es de Estados Unidos, ex homo, y amigos de pulso. Tiene un problema, es demasiado ultraconservador, y entre los ultraconservadores no es bien visto. Sería elegir al polo opuesto. Es decir, si eligen a Burke, que es además de línea Donald Trump, es un retroceso de 300 años en la historia de la Iglesia, y es un mensaje de pisotear el legado del Papa Francisco. A propósito de toda la cultura woke que ha, digamos, defendido
toda esta política y tendencia identitaria en el mundo, defendida desde los Estados Unidos a Europa. Hay otro papa que viene de África. Este es Peter Kudwo Turkson. Es moderado, pero está contra la criminalización de la homosexualidad. Sí, pero en el caso de él, que es interesante, que es un análisis bueno que hay que hacer, es cuando se eligió al primer papa negro de el primer presidente negro de Estados Unidos, al presidente Obama. La gran pregunta es: ¿estaba Estados Unidos preparado para un presidente negro? Aquí sería: ¿el mundo católico está preparado para un papa negro, un papa africano? Es un gran interrogante. Sería un gran mensaje de la iglesia de progresismo, de apertura, traer a un papa de África, de Ghana, traerlo. Pero pensaría, y vuelvo y digo, eso cae siempre en el campo de las especulaciones, es que no es el momento de traer a un papa africano. No, es más urgente, más prioritario un papa asiático, pero se podría dar y sería la gran noticia de así como fue papa latinoamericano, traer un africano, sería un mensaje contundente, muy poderoso. Del otro lado de Peter Turkson, de África, hay otro que es Robert Sara de Guinea. Él es más crítico de la modernización y del lado conservador. Entre los grandes interrogantes que deja el cónclave es: ¿qué tanta fuerza de resurrección tiene la línea ultraconservadora? O sea, la línea Ratzinger. La línea Ratzinger murió con Ratzinger y murió durante estos 12 años de pontificado de un papa de la Compañía de Jesús. Ese es un interrogante. O sea, si eligen un papa ultraconservador, quiere decir que descansaron, pero retoman el poder y lo van a retomar con fuerza. No hay que olvidar que esa línea mandó durante los 7 años del pontificado del Papa VI, mandó durante el pontificado de Juan Pablo II de casi 30 años, y mandó sobre los 7 años de pontificado de Ratzinger. Sigue viva. E influyó también en el de Francisco, ¿no? Mientras estaban los dos papas, el emérito y el Francisco en ejercicio, ¿no? Hizo oposición radical, no voy a decir, pero muy similar a lo que pasa en algún país de Latinoamérica que no quiero mencionar. Hay un aspecto que no debemos olvidar, y es lo que Ratzinger denunció como el imperio del relativismo, ¿no? El relativismo moral que él denunciaba, cabría hacer la pregunta: ¿ese relativismo moral tiene aún sus detractores en el Vaticano? ¿Qué tan numerosos son sus detractores frente a quienes los puedan defender este relativismo? Esas son las dos fuerzas que están allí oponiéndose actualmente, mucho más cuando la cultura woke ha impuesto, casi que desde su visión woke, que son enemigos de la fe tradicional que propenden los papas conservadores en el Vaticano. Uno lo podría sintetizar en lo siguiente: elegir un papa ultraconservador sería la certificación que la mayoría de cardenales creen que Francisco era un papa comunista. Fíjense que actualmente, contrario a lo que ocurría en los años 80 frente a otros cónclaves, digamos, el tema duro, el tema de controversial político hoy es justamente toda esta política identitaria. Lo vimos en la lista que acabamos de leer. Todo lo identitario, todo lo woke hoy está incidiendo en las discusiones en el mundo, en la política mundial, y por supuesto en lo que respecta al cónclave no estará excluido. Precisamente hablando de cónclave, ¿a los cuántos días podríamos definir si ese cónclave está dividido por las demoras, precisamente entre conservadores y... Muy buena pregunta. Es fácil y hay un promedio histórico de máximo 4 días. El cónclave pasado duró 2 días. Yo me atrevería a decir que este cónclave va a ser muy rápido. No le doy más de 2 días y medio, porque lo que usted dice es cierto.
el termómetro de la unidad de la iglesia o su división estará medido en cuánto dura el cónclave. Si el cónclave dura más de 3 días, quiere decir que están agarrados duro adentro, que hay dos fuerzas mínimo en choque muy pesadas, dos placas tectónicas de la iglesia chocando una contra la otra. ¿Por qué? Porque en el primer día de encierro se vota solo una vez. A partir del segundo día se vota 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde. Es decir, en 3 días tendrían más de 7 votaciones, lo cual sería una señal de que hay una división grande. Generalmente se usa que el primer día en la primera votación es simplemente voten como creen, sin mayores intereses. En una segunda votación es quiénes se perfilan. En una tercera, quiénes se quedan y quiénes se van consolidando. Y en una cuarta ya es búsqueda de mayorías. Hay una cosa sabia que la gente hay que explicarle. El Papa se elige con 2/3 más 1 de los cardenales asistentes al cónclave. Sobre el hipotético caso de 137, y digo hipotético porque generalmente por una enfermedad, por una cosa de último momento, 1 o 2 cardenales no entran. Pero supongamos que entren los 137, el Papa estaría necesitando, el nuevo Papa, entre 91 y 94 votos más o menos. ¿Eso por qué? Porque lo que la iglesia busca es consenso, no busca la mitad más 1, busca consenso, es demostrarle al mundo que fue la inmensa mayoría y no una simple mitad más 1 la que elige al jerarca de la Iglesia Católica, al heredero de la barca de San Pedro. ¿Cómo se va a dar esto en términos de días? ¿Cuándo va a iniciar este cónclave para elegir al sucesor? No, es relativamente fácil. El cuerpo es exhibido desde el día de la muerte hasta su sepelio, máximo 6 días. Después de eso viene el novenario, que son las 9 noches de oración por el difunto. Después viene las congregaciones generales, que es la reunión de todos los cardenales electores y no electores para mirar el estado del mundo y el estado de la iglesia, que eso no se debe demorar más de 3 días. Eso es 2 o 3 días. Ahí es importante porque también se perfilan los candidatos, porque cada cardenal elector puede hablar y expresar de cómo ve la situación, y después viene el encierro en la Capilla Sistina. Sobre esas cuentas, el cálculo es que sobre la primera semana, no, en 15 días están comenzando el encierro y se podría dar una casualidad grandísima, así como Francisco muere después de la resurrección, después del final de la Semana Santa, se podría dar un papa el 13 de mayo, el día en que sería también un mensaje súper poderoso. Eso sí corren un poquitico, pero sobre el 20 de mayo hay papa. Yo quisiera agregar algo importante ahí, que fue con lo que yo empecé esta conversación, y es que la gente, católica o no, debe tener siempre en cuenta que la disputa que hay dentro de un cónclave es tanto política, porque el Papa es un jefe de Estado, el Papa a elegir es un jefe de Estado, y es tanto de fe, en tanto el Vaticano, dentro del Vaticano se rigen las almas, ahí hay un tema también de religión, de fe. Entonces, estas dos tendencias van a estar siempre presentes allí, y cuando se hagan los análisis se tienen que tener en cuenta estas dos dimensiones del hombre que va a dirigir el trono de San Pedro. Bueno, justamente lo que decía Cetina, unas también disputas, ¿no?, que se van a ir midiendo en ese cónclave, y también lo que hablábamos en una ocasión con Camilo Chaparro, esos demonios internos en la misma iglesia que pues se van a estar librando allí en ese cónclave. Ahora, también hay aspiraciones. Nosotros aquí, esta mañana, los medios de comunicación hablaban de que teníamos la posibilidad de tener el primer papa, y hablaban en la figura del cardenal Luis José Rueda, de San Gil, como la posibilidad de tenerlo como papa. Pero
no se nos puede olvidar que hubo ya dos cardenales con mucho más poder dentro del Vaticano en la era de Juan Pablo II, que eso sí, realmente fueron papables. Y esos son Darío Castrillón y Alfonso López Trujillo, de los cuales Camilo nos puede tener más información de quiénes eran ellos, Camilo. Sí, digamos, cualquier cosa puede pasar, pero el cuarto de hora de poder de la Iglesia Católica en un cónclave ya pasó. O sea, ya nos dejó el tren. Sí, puede que el día de mañana me contradigan y esto sirva como un meme, porque de pronto eligen al cardenal Rueda, digamos. Es papable porque entra en un cónclave entre 137 posibilidades y de pronto descubren que allí hay un santo, que allí hay una persona superior y lo eligen. Y entonces eso me dejaría en absoluto silencio. Pero, como es Exeomo, en su momento Colombia tuvo dos cardenales muy poderosos, Alfonso López Trujillo y Darío Castrillón, que fueron, y tengo que usar la palabra correcta, usados por Ratzinger como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe ante Santo Oficio y por Juan Pablo II como el martillo que aplastó la teología de liberación en América Latina. Es más, Darío Castrillón se llevó a la tumba un secreto universal. Darío Castrillón se entera de que diplomáticos cercanos a la Iglesia Católica en Beijing, en China, hablaban del asesinato del Papa Ratzinger, que lo iban a matar. Él se entera, él le entrega un informe al Papa Ratzinger en su momento sobre eso, y no se conocieron más detalles. Como gesto curioso, exactamente un año después de que Darío Castrillón le cuenta al Papa de lo que se hablaba en China, dentro de los diplomáticos chinos, de un posible complot para matar al Papa. Qué curioso, un año después renuncia Ratzinger al pontificado. Bueno, un análisis muy, muy completo también desde la historia, pero también desde lo político y lo religioso, lo teológico también dentro de lo que viene para el Vaticano, la Iglesia Católica y, bueno, el futuro. Muchas gracias, y para finalizar, conclusiones y quizá uno o dos nombres de los que ustedes creen que va a ser el próximo Papa, sucesor de Francisco. La gran conclusión es que se fue un Papa histórico. Se fue un gran Papa, y a la hora de escribir o reescribir la historia del Vaticano, Francisco va a tener un capítulo grande, va a ser un Papa magno. No me cabe duda que en muy poco tiempo lo van a declarar santo. Un Papa histórico por Latinoamérica, por haber elegido incluso el nombre de Francisco, por ser la voz de los menos favorecidos, de los más humildes, por reivindicar a la mujer dentro de la Iglesia, por abrazar a los más pobres y a los más enfermos. Es un Papa histórico por su manera de comunicar también, es fundamental. Se va un Papa que para escribir su nombre hay que escribirlo en adelante en mayúsculas y subrayado. Ese es. Aventurar, hay una lista que no va a salir, que va a ser de 10, 12. No hay que olvidar un dicho italiano antes de un cónclave: todo cardenal que entra papa a un cónclave sale cardenal. El favorito, el hiperfavorito de todos es Tagle, el filipino Tagle. Si él no es papa, será el gran perdedor del cónclave. Todas las fichas están en él, pero un cónclave es muy difícil de predecir. Yo quiero finalizar exaltando las dos dimensiones de los papas: hombres de Estado y pastores de la fe. Uno podía admirar a Juan Pablo II como un hombre de Estado que fue capaz de tirar a tierra el muro de Berlín y combatir el comunismo en Europa. Uno podía estar de acuerdo con él como jefe de Estado, de pronto no como pastor. Uno podía estar de acuerdo como pastor a Pablo VI, ¿cierto? Pero no como jefe de Estado.
Y así podríamos hablar de Ratzinger, que para mí, a mi forma de ver, digamos, el gran logro de él fue abrir esa puerta de Francisco para tener nosotros el primer papa latinoamericano en el cetro de San Pedro. Pero quiero finalizar esto. En la figura de Francisco, las dos dimensiones de los papas se confundían y se expresaban de manera quirúrgica. Uno no sabía si Francisco pastoreaba la política o hacía política como pastor, porque era el hombre capaz de fusionar estas dos dimensiones de manera exactas digamos, en los dos públicos. Y finalmente, quiero con esto decir que Francisco, el gran legado de él es que puso en tierra al Vaticano, lo puso con los pies en el suelo al Vaticano, le dio coherencia y dudó, pero sin traicionar a la fe. Eso fue el Papa Francisco. Por eso quisiera yo con estas palabras cerrar mi participación. Bueno, muchas gracias a los dos pues, por este análisis completo de lo que viene en todo este proceso de cónclave, el futuro de la Iglesia Católica y también el legado del Papa Francisco. Camilo Chaparro, Exeo Mocetina, muchas gracias por estar aquí en Pulso.com. Listo, gracias. Nos vemos pronto.